Era el momento en el que todos los místicos en Europa celebraban el festín de la semilla de mostaza, la pequeña semilla que era muy pequeña, el corazón, que en algún momento sería un gran árbol que daría sombra al universo. Así que la resurrección del dios solar durante el equinoccio de primavera era el comienzo para una nueva oportunidad de regeneración. Esto fue traspasado a la teología y fue puesto en contacto con diversas leyendas y mitos por todas las partes del mundo. Pero en cada uno de estos distintos sistemas, el sentido real del asunto era que el ser humano, en su propio crecimiento, pasa de la concepción hasta el nacimiento, y al pasar de la concepción al nacimiento, cumple la primera parte de su viaje. Luego nace, y el nacimiento físico es el comienzo del viaje a través de las cámaras de iniciación. Es en este momento cuando la entidad comienza a desplegar su potencial. Aquí la pequeña ramita de acacia es revelada. Se muestra que la vida está latente. En el invierno parecía morir, pero no estaba muerta, sino dormida. Y surge de nuevo, y en la vida de cada individuo, cuando el dolor, la miseria y la destrucción, cuando las cosas malas atormentan la vida, hace que parezca muy difícil. Pero bajo la silenciosa contemplación de las realidades, todos descubrimos que albergamos el germen de una inmortalidad que no puede perecer. Pero cuando realmente deseamos y comenzamos un camino consciente hacia la verdad, en aquel momento, la pequeña semilla que alberga en nuestro interior comienza a generar la vida interna para nosotros. La semilla se convierte en el árbol del alma, tal como fue llamado por Boehm. Así que vamos y comenzamos todos los problemas y procesos de la vida, y no somos enseñados el qué hacer, ni se nos dice exactamente. Tenemos las experiencias de nuestros antepasados. Tenemos 3 grandes directivas para ayudarnos. Una de estas directivas es la observación, para ver qué está sucediendo en el mundo. Otra directiva es la experimentación, intentar algo y ver si funciona. La tercera es la tradición, el regalo que recibimos como legado de nuestros antepasados, quienes han pasado por todo tipo de experiencias y problemas. Si somos capaces de usar estos 3 instrumentos, nos guiarán o guiarán al sol, desde el equinoccio de primavera hasta el solsticio de verano. Entonces pondrá en juego todas las labores de la vida, porque es desde el tiempo de la siembra hasta el tiempo de la cosecha que el individuo ha de vigilar sus propiedades. Sacrificar su tiempo y su energía para proteger el cultivo que había sembrado. El labrador, por lo tanto, está más ocupado en aquellos meses en los que son necesarios prepararse para la cosecha que está por venir. Por lo tanto, en la vida, los jóvenes han de prepararse para la cosecha de los años. Aquellos que están comenzando han de construir para el futuro. Y en cada instante, el gran poder supremo para lograr aquello que es más necesario o más deseado reside en la dedicación del individuo a los principios de su religión. Por lo tanto, los antiguos no tenían religiones de la manera que las tenemos nosotros. No había tanta formalidad. La mayoría de las religiones de la antigüedad eran religiones de alegría. Había muy pocos sufrimientos en las religiones de los antiguos, porque creían muy firmemente en la realidad del bien, que incluso aceptaron los problemas y las tragedias como pruebas del bien, como medios para fortalecer. La adversidad templa el acero del alma humana, fortaleciéndolo en las emergencias. Y las viejas gentes de los mundos de hace mucho tiempo aceptaron muchos de los problemas que nosotros rechazamos, simplemente porque se dieron cuenta que eran parte de la vida. Así que en esta parte del testimonio regresamos a los templos y descubrimos que los discípulos toman estos votos iniciativos y comienzan el camino mediante los 3 grados primarios de iniciación. Y el sol hace lo mismo, en los 3 grados primarios entre la puesta a prueba del alma y la entrada del ciclo solar de Capricornio. Aquí encontramos 3 esfuerzos concretos, realizados para preparar al individuo a los 3 grandes pasos que ha de tomar después. Aquí se supone que va a conquistar las 3 partes de sí mismo que están sujetas al estrés de la iniciación: el cuerpo, el corazón y la mente. Con el cuerpo deben disciplinar la carne
hasta que sea tan sirviente como un instrumento, someterlo a todo el infierno que sea necesario. Ningún sistema legítimo de la antigua religión jamás atormentó o torturó al cuerpo para purificarlo. Fue simplificado. Todos los lujos podrían ser eliminados, pero era necesario para proteger al cuerpo, ya que éste era el contacto con el mundo de las experiencias, y sin eso el gran viaje no podría realizarse con éxito, después de que el cuerpo fuese obediente a la voluntad y al corazón. Entonces el siguiente paso era la purificación de las emociones y del corazón. Aquí el individuo tenía que generar una nueva disciplina sobre su vida emocional. Debía purificar sus afectos, debía controlar sus apetitos, debía tener todo tipo de esperanzas y emociones positivas y constructivas. Debía gradualmente de superar la crítica, debía de curar las causas de la neurosis y las cosas de esta naturaleza. Por lo que, de hecho, el segundo paso de los tres era obtener control de todas las presiones que surgen de la ilusión y la fantasía durante la vida de una persona. Luego el tercer paso consistía en la purificación de la mente, para que ya no fuese un problema para la vida de la persona. La purificación del pensamiento incluía, por supuesto, la superación completa del egoísmo y el interés propio, el orgullo, todas las arrogancias y todos los valores mundanos a los que muchas personas se aferran tan tenazmente. En otras palabras, la mente ha de ser separada de todo lo que no sobrevivirá después de que el cuerpo muera. Debemos de llevar con nosotros en la mente solo aquello que no sea dependiente del cuerpo, sino que depende de la visión del individuo mismo. Ahora, habiendo cumplido estas tres labores, sobre estos tres signos, el individuo se ha ido aclareciendo gradualmente de algunos de los problemas con los que nos enfrentamos hoy en día, porque en estos tiempos recientes hemos perdido el contacto casi por completo con este concepto. Ya no nos encontramos en una situación como para entender la suma de todo esto. Pero una cosa que sí que sabemos es que gradualmente el así llamado progreso ha destruido la integridad de millones y millones de gente. Ya no somos capaces ni estamos dispuestos a usar el cuerpo y la encarnación física para la mejora de la naturaleza, para el fortalecimiento del carácter, para las extensiones del conocimiento. Y mediante el nacimiento y renacimiento de nosotros mismos, de aquellos elementos y factores y partes que son necesarios para nuestra perfección. Hemos por lo tanto gradualmente cambiado la casa de nuestro Padre en un lugar de mercancías. La hemos tomado y hemos desfigurado el propósito entero de la evolución. No hemos podido reconocer la verdadera razón del regalo del sagrado año, ya que un año es un periodo reservado para el crecimiento de los seres. Tiene algo que ver todos los años en repetir y repetir lo que es necesario. El año se convierte en el gran maestro de cada persona, cuando la persona es observadora de lo que sucede durante los meses de aquel año. También gradualmente llegará a reconocer que la pérdida de la memoria del pasado en Cáncer, cuando entra por las puertas del olvido, esta pérdida es restaurada en él en Capricornio, y mientras trae en su vida en perfecto orden, todo el patrón de su vida será revelado de nuevo. Recordará donde previamente había olvidado. Previamente olvidó su humanidad en divinidad y recordó solo la humanidad que estaba siendo nacida en él. En Capricornio ya no está encerrado en los recuerdos de las cosas materiales, pero restaura su memoria del mundo divino de donde procedió. Así que el año es un gran símbolo de cosas, un símbolo con el cual todos podíamos hacer algo. Si podemos imaginar por un momento que todo este patrón de la astroteología tiene un significado que es más profundo del que seamos capaces de reconocer, sabemos que fue protegido de una manera u otra, para que el ser humano, quien no estuviera preparado para recibirlo, no fuera probable que obtuviese un conocimiento que le dañara. Pero ahora todo, más o menos, ha cambiado. Los viejos sistemas se han ido. Aún hay rastros de ellos y algunos muy buenos y viejos sistemas aún funcionan. Pero en su mayor parte la gente de hoy no tiene ninguna consideración por las consecuencias de sus acciones
y no tienen conocimiento del endeudamiento con el universo, una deuda que ha de pagarse con conducta. Mientras esta condición permanece como es, tenemos algunas de las mayores tragedias de la vida. En algún momento en el pasado remoto, por ejemplo, la ciencia que estaba en manos de un muy exclusivo grupo, no exclusivo en el sentido de esnovista, pero exclusivo en el sentido de conocimiento informado y moralmente incorruptible. Este conocimiento se puso en custodia de personas quienes ya habían renunciado a toda ventaja personal, quienes ya habían renunciado a cualquier acción para beneficiarse que fuese contradictoria a principios, y habían aceptado la obligación de que todo lo que el hombre descubre debe ser llevado ante el altar de Dios. Como resultado de este tipo de desacuerdo y discordia del momento, podemos echar un vistazo a la ciencia. Aquí tenemos probablemente uno de los instrumentos más valiosos que jamás se ha dado al mundo, un instrumento limitado y fundado por la gran tríada de la matemática, la astronomía y la música. La ciencia, de muchas maneras, nos ha dado un gran número de privilegios muy agradables y ha hecho la vida más fácil para millones de gentes, y en este sentido ganó nuestra confianza. Pero comenzamos a darnos cuenta de algo. Nos damos cuenta que el científico no ha tomado las obligaciones que se daban en los antiguos misterios, no ha renunciado a la fama, no ha declarado que inventará solo aquello que servirá para el bien, no permite que sus secretos sean llevados a cabo si está debidamente informado, si causarán daños o lesiones a cualquier otro ser vivo. Así que, ¿qué está sucediendo? Tenemos un mundo científico que nos ha dado mucho por lo que estar agradecidos, pero podría algún día darnos aquello que podría extinguir todo lo bueno que la ciencia haya dado. Este es el tipo de cosa que era una gran preocupación para los antiguos, que evitarán el abuso del mayor conocimiento que gradualmente le llega al ser humano. Este mayor conocimiento, por lo tanto, fue protegido por los ritos de iniciación, los ritos básicos de 3 grados, por medio de los cuales era posible para la persona representando de nuevo la encarnación del Sol a ser moralmente responsable. Así que, en el primer grado de los antiguos ritos, se daban las primeras purificaciones primarias. La purificación en el sistema de misterio solo era simbolizado por el bautismo. Porque la verdadera purificación no se daba por agua, se daba por el poder divino de la deidad misma. Pero en este primer paso, la mente, el corazón y el cuerpo eran limpiados del egoísmo e interés propio. El individuo se hizo como un niño pequeño buscando la verdad, dándose cuenta de que las cosas a su alrededor que habían asumido eran verdad, no son necesariamente verdad. Muchas cosas en las que creemos no lo son. Muchas cosas de las que no creemos finalmente se mostrarán que son verdad. Y en este misterio de incertidumbres es muy ventajoso el colocar ciertas disciplinas sobre nuestras propias aptitudes. Pueden que aún no sepamos por qué deberíamos hacerlo o cómo deberíamos hacer estas aplicaciones. Pero es algo más o menos obvio que algo tiene que suceder dentro del individuo antes de que sea seguro el concederle la sabiduría. Hay un gran cuerpo de sabiduría y hay una gran raza de gentes quienes lo han encontrado, lo han construido y han creado sistemas para la perpetuación de ello, pero que nunca lo han aplicado a sus propias vidas. Nunca han hecho esas cosas dentro de sí que puede hacerles custodios seguros del futuro. En los ritos de los antiguos misterios, los pitagóricos, por ejemplo, el maestro le dijo a los discípulos muy definitivamente que todo discípulo quien se dedicó a enseñar en su lugar ha de hacer todo lo posible por encontrar un sucesor. Este sucesor ha de ser una persona a quien ha instruido o ha encontrado ser adecuadamente instruido. Y solo a la persona a quien ha ganado el derecho puede el maestro conceder el manto de su liderazgo. Y si por casualidad él se va de esta vida sin encontrar a un discípulo digno, esa en sí será parte de la necesaria lección. Por lo tanto, para transmitir cualquier conocimiento en el que haya un poder de lesionar, hasta que la persona no haya demostrado que no es capaz de dañar, cualquier otra cosa es peligrosa.
Y era este tipo de éticas, de construir un conocimiento por un grupo cualificado, que hemos conocido en los ritos antiguos. Ahora, alguna gente tiene a estos ritos antiguos como pretenciosos, egoístas, y que estos líderes han intencionadamente ocultado la verdad, porque quieren gobernar a otra gente o quieren ser másters sobre esclavos. La historia no tiene fuerza de apoyo para esto, en absoluto. No hay esfuerzo para reconocer, o ninguna oportunidad para demostrar, o ninguna manera de demostrar que aquellos quienes realmente poseen gran conocimiento fueran los causantes de los problemas. Los causantes de los problemas son aquellos quienes quieren resistir el conocimiento y adquirir autoridad al permitir a la gente que sea menos de lo que debiese de ser. Por lo tanto, aquellos que desean ser popular, ante todo, hacen una virtud sobre las cosas que no son verdad, y como resultado de ello, todos están en peor situación. Ahora, en los ritos de iniciación, tal como fueron dados, el primer grado es aquel de purificación, el segundo grado es aquel de servicio. En el primer grado el individuo intenta limpiar el interior de su propia copa. En el segundo grado está dedicado al servicio de alguna necesidad o alguna persona en su entorno o por quien tenga responsabilidad. Un sirviente, en este sentido de la palabra, puede salir y convertirse en un líder de las gentes en la dirección correcta. Puede convertirse en un clérigo o en un sacerdote, o en un instructor o en un maestro, un guía para las demás gentes, o en el mismo espíritu y en la misma luz, puede servir solamente en su propia casa. Puede servir a su familia, puede servir a parientes que están enfermos, puede guardar y proteger a sus hijos, sacrificará su propio beneficio y su propio placer por la seguridad de su familia, será altruista en su uso de posesiones, gentil y amable y con respeto en sus tratos con los que les rodean. Este es el signo simple. Un individuo puede salir y gobernar a un país, el otro se quedará en casa y se gobernará a sí mismo y a su familia justamente, con amor y con sabiduría. Ambos están cumpliendo el mismo requerimiento. Ambos, por lo tanto, son sirvientes de los principios superiores ante aquellos de compromisos ordinarios. Después de eso llega el tercer paso, en donde el velo del templo es abierto, para permitir a la persona profesa a comenzar a obtener el pleno significado de por lo que está pasando. En el tercer paso, el individuo recibe esa cantidad de instrucciones que son necesarias para él, llegado el momento. Se le entregan entonces las llaves para hacer uso de ciertos conocimientos que previamente habían sido negados. Ahora, la idea de que este conocimiento llega simplemente de otra persona no es del todo cierto tampoco. El hecho real es que si la persona es purificada en su vida interna, dedicada a las necesidades de los demás, la siguiente cosa que necesitará le será revelada a él por su propia conducta. Descubrirá aquello que necesita a continuación porque lo necesita, pero si no está listo para ello, lo buscará en vano. Y la idea de que pueda encontrar algo que no merece no es apoyada por los viejos sistemas, sino que debe merecer antes de que la verdad se le pueda entregar. Y si obtiene lo que parece ser verdad, sin merecerla, finalmente terminará en engaño y en destrucción. Así que esos eran los 3 pasos que la gente tenía que seguir, al igual que el sol ha de seguir. Va desde el nacimiento hasta su punto de mayor poder de restauración y resurrección. Pasa desde ahí hasta el momento en el que pasa a cosechar, y luego entra en el silencio del invierno. Ahora, ¿cuál es el silencio del invierno en relación a este ciclo de misterio? ¿Es realmente algo malo? Pues no, de acuerdo a los viejos ritos, no lo era. El invierno puede ser considerado como el gran sabbat. Es el tiempo de descanso, es el tiempo en el que todas las cosas que han pasado por la experiencia son recompensadas con el descanso y el reposo. El invierno es el momento de paz interior, es el momento en el que el individuo ya no tiene que trabajar, pero tiene que descansar durante un tiempo antes de comenzar un nuevo ciclo. En otras palabras, en los términos de los hombres y las mujeres del desierto, el invierno es el Cavanseri, el lugar del descanso y el reposo,
donde el individuo, quien ha completado el ciclo de la vida, tiene una oportunidad para prepararse para una vida más. Los antiguos sostenían que bajo ese título también llegaba lo que se conoce como la digestión. Este es un término alquímico que es muy interesante y tiene gran significado para nosotros. La digestión significa que tras pasar por una serie de experiencias, era necesario para el individuo el hacer un resumen de lo que ha logrado. Es necesario transformar una experiencia en un despertar de valor interno. El individuo ha tenido una vida con muchos problemas, tuvo que tomar diversas elecciones, y en la disciplina pitagórica de retrospección, regresa a los años de su vida para descubrir lo que aprendió realmente, para saber qué errores ha cometido y también cómo corrigió aquellos errores que descubrió. Descubre cómo las debilidades de su propio carácter aún le están reteniendo. Descubre por qué pequeños gérmenes de egocentrismo han evitado que ciertos magníficos hechos se manifiesten completamente ante él. En retrospectiva, en el colegio pitagórico, era por lo general dado de noche o justo antes de dormir. Y en el gran ciclo solar, esta retrospección era parte del ciclo del invierno. Este ciclo del invierno es un fenómeno muy interesante porque sabemos muy poco de ello, excepto que todo aparenta entrar en descanso o a dormir. Y hay algunas cosas, sin embargo, como las hojas perennes, que siempre fueron para las antiguas gentes un signo de inmortalidad, y por lo tanto el árbol de Navidad. Que en esta fase de la situación el alma llega a una condición temporal de conciencia tras la muerte. No es juzgado por alguna otra cosa, es juzgado por sí mismo. Hay una recapitulación griega, también referida en algunos casos, donde se dice que la persona está en una condición desesperada en este mundo, está ahogándose, o algo de esta naturaleza. Ven toda su vida pasar delante de ellos de nuevo, en orden inverso. Esto es, en gran medida, el mismo principio involucrado, excepto que en el estado tras la muerte no hay ningún juicio, ningún castigo, excepto lo que el individuo se otorga a sí mismo tras la revisión de su propia conducta. No es azotado por ningún espíritu maligno, no es condenado por una deidad vengativa, es simplemente separado del cuerpo para contemplar lo que ha aprendido mientras encarnado, que le ayudará a ser incorpóreo para siempre. Esta es la situación más o menos tal como está. El individuo debe finalmente convertirse en su propio juez y jurado, y esto es posible por la deidad que reside en su interior. Es juzgado por sí mismo, pero ya no es juzgado con las modificaciones de sus intereses y deseos personales. No es juzgado porque quiere hacer esto o quiere hacer lo otro, y no puede decir, lo siento, pero esa es la manera que fue entonces. Tiene que afrontar el cumplimiento exacto de su vida previa. Ha de darse cuenta de lo que hizo, que estaba bien, y lo que no estaba bien. Y para aquellos quienes tuvieran una existencia muy miserable, con muy poca disciplina, la experiencia probablemente sea un poco humillante, pero nunca malvada, nunca corrupta, nunca un terrible dolor, sino más bien una profunda realización de fracaso. Pero siempre en la realización del fracaso está la promesa del cumplimiento final. Así que en la parte oscura del invierno encontramos la soledad de aquello que es el estado humano. Cada ser humano está, en un sentido, solo, y siempre será solitario hasta que pueda ser restaurado a la eternidad, que es su verdadera naturaleza. Así que, en el invierno, el individuo se hace un tanto consciente de la necesidad de cumplir su propio invierno, y mucha gente anciana mira hacia atrás a una vida muy constructiva y útil. Están bastante satisfechos de que lo hicieron lo mejor que pudieron, y cuando están incorpóreos, entonces tendrán una visión más clara de lo que significó todo. Muy a menudo el individuo solo puede decir, me sacrifiqué porque sentí que era necesario. Pero este no es el verdadero mensaje. El verdadero mensaje se encuentra solo cuando la luz interna misma se libera del cuerpo y estima las insignias y los méritos de sus propios logros.
Muy a menudo estos logros son mejor de lo que pensamos. Muy a menudo estos logros son mejor de lo que pensamos. Y muy a menudo estos logros causan que la persona simple dé precedencia por su propia conducta sobre los que parecen ser mucho más avanzados que ella misma. Después de esta experiencia del invierno, llega el nuevo problema de una primavera de vida. Y en esta experiencia el alma vuelve a dormir de nuevo. Después de pasar esta experiencia en particular, el alma comienza a desvanecerse, entra en una especie de profundo descanso y reposo. Y encontrarás, estudiando varios libros que tratan sobre estos temas, que muy solemnemente hay una descripción o discusión del intervalo entre encarnamientos. Hemos asumido desde hace tiempo, por supuesto, que este intervalo está lleno de compensaciones y castigos y demás. Pero démonos cuenta de una vez por todas que todas estas cosas son internas, que el individuo en aquel intervalo tiene una comunión con sí mismo. No están rodeados de demonios con colas de horquilla, no son castigados para siempre, no son almas perdidas. Son gente que están intentando explicarse a sí mismos los fallos que cometieron la última vez y haciendo resoluciones para no cometerlos de nuevo. En otras palabras, es autocontemplación silenciosa. Ahora, si la persona ha cometido un fallo muy serio o un acto muy terrible, entonces, en esta clara atmósfera de realización, esta repentina experiencia de una existencia mayor, de la que la persona jamás fue consciente en el mundo material, puede tener serios arrepentimientos. Puede haber una realización del gran fallo que se cometió y también quizás una dedicación de algún tipo para remediar aquel fallo de cualquier manera posible. En otras palabras, el individuo nace en esta vida de nuevo a través del portal de Cáncer, no solo simplemente como un recién nacido, pero como una persona o un ser que ha aprendido algo tras un ciclo, tras la muerte, y este aprendizaje ha de ser incorporado en el nuevo encarnamiento. Este aprendizaje ha de formar parte de lo que se propone en la nueva encarnación, y es la naturaleza de las cosas que cada encarnación debiera ser un tanto mejorada que la que antecedió. Así que tenemos el intervalo trayendo de vuelta a la persona con una personalidad, con una integración propia. Cada individuo es la suma de sus propios errores y también la suma de sus propios logros. Regresa a medios de la corriente de un gran ciclo de desarrollo. Se presenta con varios grados de logros, y muy a menudo cuanto más avanzados sus grados de hazañas, más simple será su vida aquí. La gente sabia no quiere cargarse de excesos que contribuyen a tentaciones y miseria. Por lo tanto, aquellos que tienen un profundo entendimiento probablemente vivan una vida simple, pero también tendrán ciertas experiencias que confrontarán de nuevo. Si es necesario, serán colocados en una situación familiar difícil que han de resolver porque no la resolvieron anteriormente. Otro puede encontrar fuerte énfasis en la honestidad, porque no ha corregido su deshonestidad en su vida previa. Los apetitos también tienen fuertes consecuencias kármicas. Las delincuencias morales son seriamente castigadas. El individuo gradualmente ha de darse cuenta de que estos castigos están en sí, que los quería, que los necesitaba, que tenía que tenerlos, pero en el momento en que está encarnado no los quiere. Así que solo es durante las encarnaciones cuando realmente se echa un buen vistazo a sí mismo. Ese es el momento cuando los hechos de la vida son más evidentes y normalmente disponibles para él. Y todos estos hechos, que son aplicables a él, están dentro del patrón de su propia existencia. No es responsable por los patrones de los demás. No es responsable de nada excepto su propia relación con la verdad. Una relación que gradualmente está construyendo. Mientras avanza más y más en este desarrollo estructural, descubrirá finalmente cuál es su propósito. Y probablemente descubrirá lo que los egipcios decidieron que era, esto es, que a su debido tiempo esta persona será de hecho la misma cosa que ahora es su existencia en miniatura. Se convertirá en un sol.
se convertirá en un gran centro de luz. Será un centro de luz para su familia en algún momento. Será un centro de luz en su país. Será un centro de luz en el mundo y se convertirá en uno de los grandes maestros de la humanidad. Y luego continuará más allá de esto. Continuará en la consciencia de planetas y soles y el espacio, creciendo para siempre, hasta que en cada uno de nosotros el propósito universal entero sea logrado. Por lo tanto, el camino diario y el tiempo que tarda es una cosa muy inconsiderable. Descubriremos mientras avanzamos que el viaje que realmente estamos haciendo continúa durante cientos de vidas, continúa pero nunca intenta lo mismo, nunca pagamos por algo que no hicimos, nunca dejamos de obtener la recompensa de lo que hemos hecho bien, pero estas recompensas son a su vez crecimiento del alma, no en términos de circunstancias materiales, y mientras el individuo avanza más y más hacia el misterio del mundo del alma, descubrirá que su ciudadanía ahí es mucho más importante que sus éxitos o fracasos en esta vida. Pero todos estamos poco a poco superándonos, todos estamos creciendo. Algunas veces un mal fallo es una de las fuerzas más poderosas para el crecimiento, porque de repente nos trae cara a cara con nosotros mismos. Descubrimos que cosas como el alcoholismo, las adicciones narcóticas y cosas de esta naturaleza se convierten en una gran carga para el alma. Pero el alma aprende a superarlas, y en su superación obtiene la fuerza que de otra manera sería imposible para ella. Así que en todo lugar, en todo momento, siempre, el crecimiento continúa a la mejor capacidad del ser humano para realizar el crecimiento. Así que en esta manera, el Sol se convierte en una especie de plan maestro, que cada vez que viene alrededor trae un ciclo de experiencias a la naturaleza. Cada año el Sol regresa al mundo. Cada año el mundo es un poco diferente. Cada año el Sol desarrolla un servicio ligeramente distinto, y durante el período de las edades estos servicios varían mucho, pero en todos los casos la naturaleza continúa produciendo este ciclo solar del Sol para que pueda cumplir su propio propósito. El Sol es un limpiador, un purificador, el iluminador, y vendrá todo el tiempo para llevar a cabo esta tarea en particular. A veces encontrará un mundo oscuro esperando por él, pesadamente cargado con sus propios errores. A veces llegará a un mundo mejor, donde las cosas parecen estar bien. Pero siempre el Sol en su ciclo trabaja hacia el gran final, y ese gran final, por supuesto, es la iluminación final de todo lo que existe, que todas las cosas en sí mismas y por sí mismas y para sí mismas serán cumplidas, o serán perfectas en sus necesidades y en sus operaciones. Así podemos encontrar en los viejos libros sagrados cuánto a menudo las deidades solares se les dan nombres que son más o menos solares. Tal como encontramos en toda mitología y leyenda el sol moribundo, encontramos para siempre los misterios de la resurrección mediante la dedicación, y también aprendemos que en este mundo, gradualmente, la felicidad, la seguridad, provienen de disciplinas internas y dedicaciones, que el individuo que disciplina la luz a lo mejor de su capacidad está ganando terreno, el individuo que gradualmente está eliminando su propio egoísmo está gradualmente corrigiendo sus propias intensidades que han estado en control de sus emociones, y no es ya capaz de dañar a los demás, meramente para la satisfacción de su propio temperamento. Mientras estos factores se desvanecen y la vida es suavizada, como un suave y tranquilo crecimiento hacia la realidad. Si hace esto, y somos capaces de hacerlo de esta manera, descubriremos que toda vida en su momento tiene su importancia. Ahora, aquellos quienes están en parte en una de estas vidas, como lo estamos todos, tienen mucho por lo que estar agradecidos. Mucha gente entre los años medios y los años terminales pasan por cierto periodo de reorganización mental. Carl Jung, el psiquiatra, hace especial hincapié de esto, que la gente gradualmente, a medida que envejece, se hace más y más conscientes de lo universal y menos ligados a las situaciones locales de la vida.
Poco a poco nos deshacemos de las cosas que no necesitamos. Pasamos a los demás lo que quieren y lo que ya no queremos nosotros. Y se hace más y más obvio que para el largo camino es mejor viajar ligero, y por lo tanto desechamos el lastre. No lo queremos porque gradualmente descubrimos que las cosas que más queremos no van a ser permanentes. No las vamos a tener de todos modos, así que descubrimos maneras para deshacernos de ellas. Pero mientras que esto es verdad, aquello en nuestro interior que es crecimiento permanente se hace más obvio todos los días. El crecimiento permanente nos hace más felices, ricos y mejor equiparados para los grandes ciclos de la vida que se encuentran ante nosotros. Y de hecho, todas las veces que entramos en el mundo, el sol se mueve hacia el norte y nos presenta oportunidades para crecer, y sobre todo, la luz, que es el sol interno e invisible, está trayendo rectitud y la realización a la cosecha de preciosos poderes y valores bloqueados en nuestro interior. Igual que el sol produce el símbolo de brote de la semilla, también la luz que alberga en nuestro interior produce la maduración de todos los valores internos de la consciencia. Y el sol que trae la cosecha a la tierra nos trae una luz a las mentes y corazones de los seres humanos para que ellos también puedan tener la cosecha de sus años y tengan un grande y maravilloso futuro. Todo sale bien, y creo que la visión de ello, tal como fue censurada, mantenida y creída por los antiguos, vale la pena dedicarla un poco de contemplación en esta estación del año. Muchas gracias.